Mateo capítulo 5, hermanos, ahora los versículos 11 y 12. Y en estos estudios que estamos teniendo del Sermón del Monte, el día de hoy terminamos, hermanos, la parte de las bienaventuranzas, para de ahí continuar la semana entrante con la parte donde habla acerca de la sal y la luz. Y como ustedes tal vez han estado viendo, algunas veces de un texto voy a predicar un mensaje y a veces voy a predicar dos mensajes. Esta sería la conclusión de las bienaventuranzas, el versículo 11 y 12, que dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si bien, hermanos, todas las bienaventuranzas nos hablan de la bendición que tenemos en esa comunión con Dios, la primera bienaventuranza y esta última nos hablan acerca de que aquellos pobres en espíritu y aquellas personas también que son perseguidos por su fe, de ellos es el reino de los cielos, y de ellos también son galardones porque ellos sufrieron por causa del Evangelio. Voy a dividir estos versículos en tres partes, no necesariamente en el orden en el que están, pero la primera parte voy a hablar de la parte que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En esta parte, hermanos, yo encuentro algo que es paradójico. Ahora, ¿una paradoja qué es? Hablamos a veces de paradojas, hablamos de ironía. Es una afirmación que parece contradictoria u opuesta, pero que sin embargo es una verdad. Algo paradójico es lo que nosotros encontramos en este versículo. En este texto dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Parece contradictorio, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar yo bienaventurado cuando hablan mal de mí, cuando me persiguen, cuando dicen todo tipo de cosas malas contra mí? La mayoría de la gente diría: eso no puede traernos alegría, eso al contrario nos trae dolor. Sin embargo, el texto está diciendo que esto nos trae alegría. Es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia la vida de los creyentes, cómo es una vida completamente paradójica. Y quiero hablarles de esto en la vida del creyente, es decir, para que no nos sorprendamos, hermanos, de estas contradicciones que los creyentes vivimos, porque es algo que nosotros encontramos en la vida del creyente y en la palabra de Dios. Por ejemplo, los hijos de Dios se regocijan en Dios, nos gozamos en Dios, pero sin embargo, estudiamos esto: los hijos de Dios lloran por el pecado del mundo. El mismo creyente se regocija y al mismo tiempo llora. El verdadero discípulo tiene una fuente de provisión inagotable. Todo lo que nosotros necesitamos viene de la gracia, de la bendita mano de Dios. Y sin embargo, jadeamos, como dice el Salmo 42, con un gran anhelo, sedientos de la comunión de Dios. Es decir, no necesitamos nada más, pero lo que necesitamos es la comunión con Dios. Es paradójico también que aunque el creyente, el verdadero creyente, sufra persecuciones y ataques, hermanos, y aún el abandono de sus familiares por seguir a Cristo, el verdadero creyente no se va a apartar de Dios. La gente diría: ¿eres masoquista? No, no somos masoquistas, hermanos. No nos gusta el dolor, pero sin embargo es algo extraordinario que el verdadero Hijo de Dios, a pesar de los ataques y a pesar de que la gente se ponga contra Él va a caminar y va a seguir caminando con el Señor todo el tiempo. Permítame seguir hablando de estas paradojas o estos contrastes. El discípulo puede ver la realidad
que el no creyente no puede ver. El creyente puede tener la certeza cuando todo va mal, cuando solamente se ve peligro, de que Dios tiene control de todas las cosas. ¿No es verdad? Dice Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos. Vea esto, si ve esta paradoja aquí, el cual da vida a los muertos. Nosotros digamos, bueno, si un muerto está muerto no puede tener vida. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ese es el poder de Dios. El Hijo de Dios se goza aún en lo que el resto de la gente se lamenta. Y es precisamente en esto que está basado el canto que entonamos hace un momento. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. La gente no se puede gozar en eso. En persecuciones la gente dice, no, yo no quiero eso. En angustias. Y luego lo que dice el texto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solamente los hijos de Dios, hermanos, podemos ver el poder de Dios en la debilidad. Y yo muchas veces lo he dicho a los hermanos, a veces, hermanos, Dios permite que las cosas se vayan a un nivel donde no hay nada que hacer. Se ha encontrado en esta situación, a veces médicamente, en enfermedad, a veces en situaciones económicas, donde decimos, es que ya no puedo hacer nada. Ya busqué todos los medios, todos los recursos y no puedo hacer nada. Pero Dios nos quiere en ese punto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios va a demostrar que lo único que va a suceder, lo único bueno que va a pasar es por el poder de Dios. ¿Entienden lo que digo? No es porque nadie más nos ayudó, no es porque el pariente rico tenga unas palancas y no sé dónde. No. Eso fue algo que sucedió solamente por el poder de Dios. El verdadero creyente, hermanos, puede confiar aun cuando está lleno de temor. Y dice el Salmo 56:3, un texto precioso: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quieren leerlo? Lo tengo allá atrás. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Ven lo extraordinario de la vida cristiana? La gente diría, en el día que temo yo me escondo, me oculto y yo no quiero saber nada porque tengo gran temor. Pero la palabra de Dios dice, hablando de los hijos de Dios, en el día que temo, yo en ti confío. Aún en los momentos más difíciles. El Hijo de Dios, el genuino creyente, hermanos, tiene valor o le da valor a los actos humildes. En Mateo capítulo 23, versículo 12, dice así: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Los hijos de Dios podemos ver eso. Podemos ver que cuando la gente dice, no, pues este humilde no sirve para nada, nosotros podemos ver que ahí es Dios donde nos levanta. Puede también saber que Dios hace grandes obras a pesar de Él mismo. No depende de su fuerza, sino depende del poder de Dios. Dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí donde la gente dice, no, este no sirve para nada, este no puede servir, Dios dice, yo puedo utilizar a esa persona para mi honra y para mi gloria. Y sabe, por supuesto, el creyente que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En el pasaje que hace rato leíamos, 2 Corintios 12, en el versículo 9, cuando Pablo le pide a Dios que Dios quite ese aguijón de su carne, que se ha especulado mucho al respecto, probablemente era un problema de oftalmia, un enrojecimiento de los ojos que tenía Pablo, o tal vez un estrabismo debido a la luz poderosa, penetrante que vio él cuando creyó en Jesucristo. No sabemos a ciencia cierta, pero Pablo dice, este aguijón, yo le he pedido a Dios que lo quite de mi carne y le he pedido 3 veces. Y la respuesta de Dios está aquí en el versículo 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, que lo que sea suficiente para ti sea mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice, bueno, si lo que necesito es estar débil para que se vea el poder de Jesucristo en mi vida, que así sea. Y hermanos, es a lo que estamos dispuestos los creyentes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estamos hablando de un tipo de gente diferente a todos los demás. Lo que hemos venido estudiando en el capítulo 5 de Mateo nos habla de gente diferente al resto del mundo, no porque seamos de una tierra especial, no porque tengamos nosotros algo en particular en nosotros mismos inherente, sino es por la gracia de Cristo. Es porque Cristo vino a nuestra vida y nos ha transformado. No nacimos así, pero nacimos de nuevo así, por causa de Cristo. Ahora, hermanos, me encantan estas declaraciones porque me hacen comprender que todo este poder, toda esta grandeza no depende de mí, depende de Dios, depende de Hashem, depende de Adonai, depende del Shaddai, depende de Jehová. ¿Entienden de quién estoy hablando? Estoy hablando del Dios de la Biblia. Todo esto en mi vida, todo lo que yo puedo ver, esa gama de bendiciones, depende de Él, no depende de mí. Y también, hermanos, me gozo en ello porque puedo ver también que Dios me puede usar a pesar de lo que yo soy. Probablemente a mis ojos yo pueda ser un inepto, un incompetente. Probablemente yo a mis propios ojos yo pueda decir, Señor, ¿cómo puedes usarme a mí, que yo no soy nada, Señor? Que soy un pecador. Y sin embargo, hermanos, Dios puede usar aún al más vil pecador. Dios puede transformar su vida, Dios puede darle santidad y Dios puede usarlo para su honra y su gloria. Qué grandeza, ¿no? El poder de Dios en el creyente. Así que, hermano, toma eso en cuenta. Hay en ti un poder más grande que cualquier otro poder que tenga el ser humano, y es el poder de Dios que está en tu vida. Está ahí. Y lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Él y dejar que Él actúe, y tú verás las cosas tan grandes y maravillosas que Dios puede hacer en tu vida. Ahora, es también interesante, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje, el ver esta paradoja, que los verdaderos seguidores de Cristo son las personas más bendecidas por Dios, pero también, hermanos, las personas más maldecidas por el mundo. Es decir, en la misma persona, en el mismo creyente, tenemos la persona que es más bendecida por Dios, pero al mismo tiempo la más atacada por el mundo. Por lo tanto, hermano, si la gente te ataca y si la gente te dice cosas, se burla de ti, la familia te abandona, la gente inclusive habla calumnias contra ti, no te molestes. Sencillamente acéptalo como parte del bagaje, ¿entienden? Parte de la mochila que hay que cargar por ser cristianos. Y al contrario, darle la gloria a Dios, dile al Señor, bendito sea tu nombre, Señor, porque me permites yo vivir parte de los vituperios que vivió nuestro Señor Jesucristo. Durante más de 2 milenios, hermanos, los cristianos han hecho enormes contribuciones a la sociedad, a las sociedades donde viven. La inmensa mayoría, hablando de contribuciones, la inmensa mayoría, hermanos, de los grandes científicos a lo largo de la historia, fíjense lo que estoy diciendo, han sido creyentes. Muchos de ellos, de hecho, han sido cristianos. El caso, por ejemplo, de Gregor Mendel, Luis Pasteur, ahí tienen las imágenes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton también, que es reconocido como creyente, o Alessandro Volta. Gente que ha hecho bien, que ha hecho descubrimientos, hermanos, para el bien de la humanidad, han sido creyentes. No solo eso. Un genetista que se llama Baruch Abba Saleh, es un genetista judío, israelí, hebreo.
escribió un libro que se llama 100 años de premios Nobel. Ustedes saben qué es el premio Nobel, ¿verdad? Es el premio que se da, el premio más distinguido a lo mejor que hay de la ciencia, a lo mejor que hay de la tecnología, también a la gente que hace esfuerzos por lograr la paz. Un premio dado en Estocolmo, en Suecia, para la gente que destaca, que hace bien a la humanidad. Estoy hablando de gente que hace bien a la humanidad. En su libro, publicado en el año 2003, analiza muchas cosas acerca de los Nobel, o sea, por qué esa gente son premios Nobel, y él hace todo un estudio acerca de ello. Una de las cosas que él analiza es las creencias religiosas o no religiosas, la gente que cree o no cree, de los ganadores del premio Nobel en las diferentes categorías durante el siglo XX. Algo que él llega a analizar es que más del 89% de los premios Nobel son creyentes o han sido creyentes. Imagínense lo que estoy diciendo. O sea, estoy hablando de una contribución a la humanidad de gente que es creyente. Un hecho sorprendente, de hecho, en relación de esto, es que el número de judíos, hermanos, que han recibido el premio Nobel, no sé si esto ustedes lo saben, pero es más del 20% de todos los demás. Ahora, sí saben Israel el tamañito que tiene, ¿no? Una cosita de nada en el mapa, una cosita pequeña. Sin embargo, el 20% de los premios Nobel son judíos. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Bueno, alguien ha dicho que probablemente porque es una nación tan pequeña que han padecido tanto, tienen ese deseo extraordinario de sobresalir y por eso han ganado tantos premios Nobel. Pero otra explicación, a lo mejor muy sencilla, es que sencillamente es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel. Y por eso sencillamente han ganado el 20% de todos los premios Nobel. Estamos hablando de más, una cantidad muy grande comparada con cualquier otra nación. Con todo esto que estoy diciendo, los cristianos, hermanos, la gente que cree en Dios, ha hecho bien a la humanidad. Se dice, y lo decían misioneros en forma seria y a la vez en broma, que cuando iban a lugares desconocidos, cuando iban a lugares donde la gente vivía en situaciones muy precarias, decían ellos, espera encontrar creyentes ahí y no aborígenes, porque va a ser la diferencia en que te inviten a cenar o que seas tú la cena. Y eso es real, eso es algo genuino, ¿no? Porque sabemos que, me parece que todavía, inclusive en este siglo, bueno, no he visto los últimos datos, pero hace poco todavía yo sabía que había caníbales en este mundo. Una gran diferencia, ¿no? De que esos caníbales hayan conocido de Cristo, ya no lo son, pero si no conocen a Cristo, entonces vas a hacer tú la cena para ellos, ¿no? Los creyentes, hermanos, han hecho mucho bien en este mundo. Por eso es una gran ironía y al mismo tiempo una gran tragedia que sean tan perseguidos en el mundo. Cuando nosotros, hermanos, los creyentes, hacemos mucho por recuperar el tejido social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nosotros llegamos a un lugar donde hay drogadicción y le hablamos de Cristo a la gente. Tenemos actividades para los niños. ¿Y qué hacemos? Reconstruimos el tejido social, ¿no es cierto? Hacemos que esa gente que antes era drogadicta ya no sea drogadicta, ese alcohólico ya no es alcohólico, esos niños que van en ese camino a hacer lo malo ya no lo van a hacer. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros podemos ayudar en ello, podemos ayudar también en la economía, porque dígame una cosa, su economía antes de ser creyente tal vez no era la mejor, pero después de creer en Cristo, hermanos, dejamos vicios. Ya no gastamos en alcohol, ya no gastamos en drogas, ya no gastamos en tabaco. Y ahora también tenemos una conciencia de que lo que tenemos es de Dios y lo administramos mejor. Nosotros ayudamos para mucho bien en la humanidad, pero a pesar de ayudar, hermanos, la gente nos va a perseguir. ¡Qué ironía! ¿Quién hubiera pensado que un hombre podía ser perseguido e injuriado por hacer lo justo?
Bueno, es el mundo en el que vivimos, hermanos. Este es el mundo en el que vivimos. Y nos hace despertar también para darnos cuenta de la maldad que hay en el mundo. Y cuando vemos lo que el mundo hace, y ahorita, bueno, está muy fresco lo de los Juegos Olímpicos y esa burla que hicieron y todo eso, hermanos, no nos sorprende. ¿Entienden lo que digo? No nos sorprende porque el mundo se va a burlar de lo que es de Dios. Así lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque tu vida santa reprende al incrédulo. Así es, ¿no es cierto? Nosotros llegamos, estamos en el trabajo, llegamos nosotros y están contando chistes de doble sentido y diciendo groserías, y en el momento en que llegamos, alguien de ahí dice, cállate porque ya llegó el hermano. Y aunque no lo digan, se sienten reprendidos. Tu vida, hermano, reprende a los demás. La gente no puede entender cómo es que este dejó de tomar, si este era bien tomador, si este era de lo peor, cómo es que ya no es así. Este era un mujeriego y ahora ya no anda con mujeres, no lo puedo creer. La gente no puede creer el cambio en nosotros y reprendemos sus vidas, y por eso, hermano, la gente te va a atacar y te va a odiar. Quiero que entendamos, hermanos, que esta lucha empezó desde allá, desde el Génesis. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, hermanos, el llamado protoevangelio o la profetización que hay aquí del evangelio, Génesis 3:15, hermanos, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está Dios hablándole a la serpiente, y está hablando de que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer. Desde cuando yo sé, las mujeres y las serpientes no se llevan muy bien. Y la simiente no se refiere nada más a cualquier hijo de mujer, sino se refiere a Jesucristo, el hijo de mujer. Porque recuerden que Jesucristo nació de una virgen. No nació de un hombre, no hubo la intervención de un hombre, sino solamente una mujer. El hijo de mujer, la simiente de mujer es Jesucristo, y la obra del diablo. Y luego dice el texto, esta te herirá. Jesucristo iba a herir a Satanás en la cabeza, pero Satanás también hirió a Cristo, dice el texto, en el calcañar. Y Jesucristo fue herido en la cruz, ¿cierto? Fue golpeado, fue crucificado, fue ensangrentado en la cruz. Y esta lucha que está aquí dicha en el Génesis 3:15, hermanos, ha existido y va a seguir existiendo hasta que Satanás, hermanos, sea lanzado al lago de fuego. Esto va a continuar. Y hermano, alégrate y gózate que tú eres parte de esa lucha. Alégrate y gózate que cada vez que tú compartes de Cristo, cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, estás rescatando a una persona, hermanos, de las garras del infierno. Es como si nos metiéramos literalmente al infierno a sacar gente de ahí, hermanos, a rescatar gente para venir ahora a vivir en el reino de Dios. Ese es nuestro trabajo. Así que es algo paradójico, sí, es algo paradójico. Es algo irónico, sí, es algo irónico. Pero así es la vida del creyente, como lo hemos visto en esta mañana. Ahora, voy a brincarme a la parte del texto donde dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si bien ya lo he dicho, los creyentes, los cristianos, hermanos, son el grupo religioso, si me permiten usar la expresión, más perseguido de toda la historia. La semana pasada hablábamos de 365 millones que hoy, hermanos, están siendo perseguidos. Y a lo mejor nosotros no lo sentimos porque vivimos de esta parte del mundo, en este lado, y decimos, bueno, pues aquí miren, estamos aquí toda esta gente sentados, qué interesante, ¿verdad? Casi muchos en una banca, una sola banca para ustedes, miren nada más que cómodos. Pero no es así en otros lugares, hermanos. ¿Cuántas Biblias tienes, Darío? Bueno, no sé, a lo mejor tienes otras en México, no sé. Pero si yo les digo bajito, así nada más, bajita la mano, yo creo que tengo unas 10 Biblias. Yo creo que tengo más, pero nada más por decir así.
Y aparte en mi teléfono, ¿no? También. Y en internet y todo eso. Y si usted termina la reunión, agarra folletos, se los lleva y los reparte, no va a tener problema de hacerlo. Aquí nadie lo va a detener. Pero hermano, sea consciente de que hay lugares en el mundo donde la gente no puede hacer eso. Donde si hacen eso, no solamente los llevan a la cárcel, los pueden matar. Países que hoy están abiertos, por ejemplo, Albania, que se abrió al Evangelio, hubo un tiempo, hermanos, donde si le ponían un nombre de la Biblia a uno de sus hijos, los podían hasta matar. Nosotros jamás hemos pensado en eso, ¿no? O sea, bueno, Darío está en la Biblia, ¿no? Alejandro está en la Biblia. Bueno, no es un ejemplo muy bonito, pero está en la Biblia. Y otros nombres que a lo mejor tenemos aquí están en la Biblia. No tenemos problema, ¿verdad? Hemos nombrado a nuestras hijas con nombres bíblicos también. Pero en otros lugares del mundo, hermanos, seríamos perseguidos por ello. Dice el texto que así persiguieron a los profetas. Y no nada más para anotar las citas y anotar lo que dicen los textos, hermanos. Anoten los versículos que están ahí. Y yo le voy a hablar un poquito, por ejemplo, de cómo el profeta Samuel fue rechazado. En 1 Samuel 8:5 dice así: dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí tenemos un pasaje donde rechazan el liderazgo de Samuel y dicen, queremos un rey. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cómo les fue con sus reyes al pueblo de Israel? ¿Han leído los reyes? ¿Han leído las crónicas? ¿Qué tal les fue, Irma, al pueblo de Israel con sus reyes? Les fue mal, pero mal, muy, muy mal, porque rechazaron al Rey de Reyes, que es el Señor Todopoderoso, hermanos, y se constituyeron reyes humanos, que hay que recordarlo. Creo que una de las peores cosas que le suceden al hombre es cuando tiene poder, ¿no es cierto? ¿Cuántos caudillos políticos, y no es mi mensaje político, pero sencillamente estoy hablando de algo que sucede, cuando lucharon por sus pueblos, lucharon por liberación y por ayudar al pueblo, llegan al poder y ¿qué sucede? Ahora sí, venga chepacá, ¿verdad? Como decimos. Lamentablemente así es el ser humano. Elías, hermanos, Primera de Reyes 18:17, bueno, el texto anterior era 1 Samuel 8:5, fue despreciado. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Así, usted se burló de él. Tú eres el que turba a Israel. Y luego fue perseguido. 1 Reyes 19:2. La mujer más perversa de la Biblia, hermanos, Jezabel. La mujer más horrible que podemos encontrar en la Biblia, que yo creo que era hasta una bruja, literalmente alguien que practicaba brujería y hacía cosas malignas. Ella dice, el versículo 2, 1 Reyes 19:2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y así le dijo, te voy a matar como mataste a los profetas de Baal. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Eso no sucedió. Esta mujer no pudo cumplir sus palabras y al contrario, Dios trajo juicio sobre ella. Pero Elías fue perseguido. Miqueas fue odiado. Miqueas capítulo 3, versículo 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Qué interesante este versículo, ¿no? Porque vivimos en un mundo así, ¿no, hermanos? Ya no solamente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino que ahora aman lo malo. ¿Se han visto eso? Aborrecen lo bueno la gente hoy en día y ama lo malo. Como en los días de Miqueas, exactamente igual. Que le quitas su piel, su carne de sobre los huesos. Y aquí está hablando Miqueas de la persecución precisamente que tenían los profetas, los que predicaban la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, no eres un caso raro. Toma en cuenta que esta lucha, como dijimos, comienza desde Génesis y ha seguido por toda la historia. Alégrate y gózate.
Y en el capítulo 4, hermanos, del libro de Nehemías 4, no lo voy a leer, por supuesto, todo el capítulo, pero vemos cómo fue oprimido, fue difamado, tuvo mucha resistencia por seguir a Cristo, por seguir la voluntad de Dios. El mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, como menciona la Biblia, fue muerto por el pueblo que Él ministraba. Cuando vamos al Nuevo Testamento, capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban fue apedreado por predicar el Evangelio. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, fue decapitado. Mientras que nosotros podemos ver en la vida de Pablo, hermanos, toda su vida, una vida de persecución, de ataques continuos, hasta que fue decapitado. En 2 Corintios, hermanos, capítulo 11, permítanme leer este pasaje del versículo 23 al 33, cuando el apóstol Pablo habla acerca de cómo ha sufrido él por causa del Evangelio, por causa de ser un ministro de Cristo. Y él dice así: son ministros de Cristo. Y él está hablando de aquellos que se oponen a él, aquellos que lo critican. Y dice Pablo: como si estuviera loco, hablo yo más, defendiendo su ministerio. Y entonces él aquí va a hablar acerca de cómo ha sido el ministerio de Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice Pablo: esto que yo les estoy diciendo no es un cuento, es una realidad. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! Qué impresionante el testimonio de Pablo. Pues yo les he contado, ¿no? Una vez nos querían matar en Peña Miller y nos escapamos porque tomamos un camino diferente. No sé si en otra ocasión el diablo trató de tumbar un avión en el que íbamos a ir a Phoenix. No sé si eso fue lo que pasó, pero Dios nos salvó. A lo mejor una que otra vez me han pegado por ser creyente. Como les decía la semana pasada, nos han hecho varias veces brujerías que me acuerdo hasta la vez que nos dejaron esas patas de pollo. Dije, nos hubieran dejado también una agüita y algo, unas cebollas para hacer un caldito de pollo, ¿no? Pero hermanos, no se compara en nada. O sea, yo no he sufrido nada a lo que Pablo está mencionando. Y aún así, hermanos, incansable, predicando el Evangelio. Hermanos, que Dios nos dé esa gracia a nosotros para poder tener ese valor y también para aprovechar este tiempo, hermanos, que tenemos de paz. Porque ahorita usted puede salir y ir a compartirle a su vecino, a su amigo, llevarle folletos en la semana a alguien, hacer una cita con alguien para compartirle y no va a haber ningún problema, hermanos. Pero quiero que entienda, yo no sé si este mismo panorama que vivimos ahorita lo vamos a vivir aquí en unos años. Yo no lo sé. Acuérdense que el Señor Jesucristo viene. Cuando Jesucristo venga, hermanos, o antes de que venga, las cosas van a cambiar mucho.
como ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Nuestro texto también dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tertuliano, un historiador de la iglesia, hermanos, dijo una frase que se hizo famosa: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Y sabe qué? Desde Hechos capítulo 8, si lo tienen ahí, hermanos, en su Biblia, si no yo se lo leo. Hechos capítulo 8, el versículo 4. Cuando hay una gran persecución, los versículos anteriores nos hablan de cómo Saulo persiguió a la iglesia y hay una persecución, y dice el versículo 4 de Hechos 8, pero los que fueron esparcidos, vean lo que dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Una bendición, hermanos, es que la persecución, en lugar de ahogar el poder del evangelio y el poder de Cristo, gloria a Dios, lo que ha hecho es que, al contrario de eso, ha hecho que los creyentes prediquen y prediquen con más ahínco, con más ánimo. Como dijo Tertuliano, ¿verdad? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ha sido la semilla de la iglesia. Las medidas represivas durante el Imperio de Roma hicieron que el cristianismo fuera admirado por la gente que veía a los creyentes estar dispuestos a ser entregados a las fieras, confiando plenamente en Dios. En muchas ocasiones, hermanos, historiadores nos hablan de que estos creyentes iban a las fieras cantando alabanzas a Dios y orando a Dios. El sacrificio de los misioneros durante la era de la exploración ayudó a llevar el evangelio a todo el mundo. Y de hecho, hermanos, hablábamos la semana pasada de países como Corea, países como la India, países como China, donde los creyentes son altamente perseguidos, pero quiero decirle una cosa, es donde encontramos creyentes también más fieles. Platicaba hace algunos años con un hermano que estuvo yendo a Cuba a llevar Biblias y a predicar el evangelio, y me decía el hermano, esos creyentes son de los más fieles que yo he conocido en mi vida. Sí, hermanos, porque la persecución, en lugar de que apague el fuego del evangelio, parece que lo aviva. Por eso dice el texto: gozaos y alegraos, porque hay un gran galardón. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que llega a conocer a Cristo por las persecuciones. Podemos alegrarnos, hermanos, porque si llegamos a sufrir por el evangelio, es un momento de la colisión del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Es un momento de la lucha eterna. Ese momento es el momento en el que lucha las fuerzas del enemigo contra las fuerzas de nuestro Señor. Y quiero decirles una cosa: los creyentes siempre saldremos triunfantes. Yo quiero decirles algo, hermanos. Si alguien llegara a quitarme la vida por el evangelio, ¿qué me quita? Porque en el momento de que yo muera aquí, ¿qué sucede, hermanos? Voy directamente a la presencia de Dios. ¿Qué me puede hacer? No nos pueden hacer absolutamente nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un momento de gozo. Es un momento de gozo. Porque de verdad en ese momento, hermanos, nosotros podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas y la realidad de la vida eterna. Gloria a Dios. Es interesante la palabra que se utiliza cuando dice el texto gozaos y alegraos. La palabra alegraos es la palabra agaliao, es la palabra griega agaleao. Es una palabra que es un compuesto de dos palabras que significa una gozo y la otra significa saltar. Qué interesante, ¿no? Gozaos y alegraos, lo que está diciendo, salta de gozo cuando seas perseguido. Y puedo pensar, hermanos, en los momentos cuando alguien triunfa, ¿no? Hemos visto
o hemos ganado alguna vez una carrera, o hemos a lo mejor escalado una montaña y llegamos a la parte alta y brincamos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es ese gozo de saber que aún en esos momentos nosotros somos triunfantes, porque el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Si nos quitaran todo lo que tenemos, hermanos, tenemos a Dios. Y si aún nos quitaran la vida, seguimos teniendo a Dios. No nos pueden quitar lo más precioso. Y no pueden cambiar el hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice el texto, gócense y brinquen de alegría. Es lo que está diciendo claramente el texto. Algo más que puedo decir es que cuando alguien sufre persecución, hermanos, por causa de Cristo, yo puedo pensar que es el momento en que la persona está más cercana a Jesucristo. Nadie va a sufrir persecución en solitario. Nadie va a sufrir persecución solo. En ese momento el Señor va a estar contigo. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Hay una historia en el Antiguo Testamento, capítulo 3 del libro de Daniel, de los versículos 19 al 25. Hay 3 varones que tienen nombres, les pusieron unos nombres chistosos. Sadrach es uno, Mesac es el otro, o Meshach en hebreo, y Abednego. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Calientan un horno y hay una orden. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, da la orden. Esto influenciado por sus magistrados, por sus políticos, de que cuando suene un instrumento musical, un instrumento de cuerdas, un tambor, una flauta, una zampoña, en ese momento toda la gente se tiene que hincar a adorar una estatua que había edificado Nabucodonosor de sí mismo. Ahora, ¿saben qué sucede? Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando todos los demás se hincan, ellos no se hincan. Y Nabucodonosor los trae y les dice, ¿por qué no lo hicieron? Y ellos dicen, nosotros no tenemos que rendirte cuentas de esto. Te vamos a decir una cosa, nosotros no nos vamos a hincar ante la estatua. El Dios en el que creemos nos puede librar. Pero luego dicen ellos, y si no nos libra, de todas maneras nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Y el rey se enoja tanto que hace que ese horno sea calentado 7 veces, muchas veces más de lo acostumbrado, de tal manera que los hombres que traen a Sadrach, Mesach y Abednego se mueren del calor, de la flama que hay ahí, y son lanzados con sus vestimentas. Vestimentas, hermanos, que podían encenderse así de rápido. Y cuando están ahí, hermanos, la historia nos dice que Nabucodonosor se asoma y dice, ¿no lanzamos a 3? Es que yo veo 4. Y dice Nabucodonosor, y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. El cuarto, ¿quién era ese cuarto, hermanos? Ese cuarto era nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros vemos apariciones de Dios, acuérdense lo que dice Juan capítulo 1, a Dios, al Padre, nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, Jesucristo, es quien le ha dado a conocer. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo nos explica, cada vez que vemos nosotros una imagen de Dios en la tierra, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés lo vio, cuando en este pasaje de Daniel capítulo 4, la gente ve a alguien ahí que es como Dios, realmente a quien están viendo es al Señor Jesucristo. Y cuando lo sacan, se sorprenden porque dicen, no huele ni siquiera a humo. Porque ¿quién estuvo con ellos, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden lo que digo? Si nosotros llegamos a padecer por causa de nuestra fe, hermanos, en ese momento nuestro Señor está con nosotros y Él nos va a bendecir. Y nos va a liberar en muchas ocasiones. Hace rato yo mencionaba varios momentos en mi vida donde Dios me ha librado literalmente de la muerte. Pero si en algún momento Dios permite que partamos,
es porque nuestro tiempo aquí se ha terminado y estamos listos para ir a la presencia del Señor. Dios permita, hermanos, que podamos decir como Pablo, pues tengo por cierto, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero terminar, hermanos, haciéndote consciente de que tu fe como hijo de Dios va a ser puesta a prueba una y otra vez. Tal vez tú digas, bueno, es que a mí nunca me han perseguido, nadie me ha golpeado, pero yo podría en esta mañana hacerte pensar. Vamos a decir que tú eres un albañil. Tú eres albañil. Un oficio muy sencillo, o sea, sencillo en el sentido de que no es algo complicado. Bueno, tiene su complicación, por supuesto, el grado de hacer las cosas, pero podría decir, no tienes por qué tener conflicto con el mundo. Pero déjame preguntarte, ¿qué si un grupo religioso te pide que construyas imágenes para ellos? ¿Lo vas a hacer siendo tú cristiano? ¿Entienden los conflictos de lo que estoy hablando? Bueno, déjame cambiar la situación. Tú tienes una tienda y sabes que en la tienda, si se venden cigarros, si se vende alcohol, pues hay muy buenas ganancias. Tú como cristiano, ¿vas a vender cigarros y alcohol en tu tienda? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Déjame ponerlo para mí. Yo soy pastor. ¿Y qué tal si un día viene una pareja de 2 hombres o 2 mujeres que dicen, pastor, queremos que nos case? Es más, le vamos a pagar muy buen dinero porque nos case. ¿Lo voy a hacer? Bueno, yo de una vez les digo, no lo voy a hacer. Pero lo que yo te estoy diciendo es que continuamente vamos a ser retados en nuestra fe. ¿Estará bien que como cristiano yo vaya a una celebración, a una fiesta que es dentro de un templo pagano? ¿Estará bien eso? O yo, hermanos, como hijo de Dios, puedo estar en una celebración donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay mujeres semidesnudas, donde hay música diciendo una serie de bajezas, la misma letra. ¿Puedo estar yo ahí y decir, bueno, es que estoy aquí dando testimonio de Cristo? Sí, lo estoy haciendo. Lo que quiero que entiendas, hermano, es que de muchas maneras, no estoy hablando solamente de que venga alguien y te golpee, estoy hablando de muchas maneras como tu fe va a ser probada. Tal vez tú haces costura y viene una señora que quiere que le hagas, no sé, vestiditos para el Santo Niño de Porro. Bueno, no sé ni los nombres de los ídolos que hay. ¿Lo vas a hacer? Te va a pagar muy bien. Tú vas a decir, pues es nada más un trabajo, o tú vas a decir, no, yo no quiero contribuir con algo que no honra a mi Dios. Cuando realmente como iglesia, hermanos, somos la iglesia de Cristo, cuando de verdad nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros condenaremos el pecado. No estoy diciendo que vayamos por el mundo diciendo a la gente eres un pecador. Lo que estoy diciendo es que sencillamente nuestras acciones y nuestra forma de ser, hermano, va a condenar al mundo. Porque cuando el mundo dice que no se puede dejar de tomar, nosotros decimos sí se puede dejar de tomar, porque el único que puede transformar las vidas es Cristo. Cuando la gente dice es que no puedo dejar de ser mujeriego, cuando alguien dice es que yo no puedo dejar las drogas, nosotros decimos sí se puede dejar todo eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos transforma. Y para la gente es una reprensión continua, porque ellos quieren saber cuál es el secreto, pero no quieren a Cristo. Qué curiosos, quieren saber el remedio, pero no quieren a Cristo. Nosotros, hermanos, seremos continuamente una reprensión para el mundo. De hablar, así es, pero sigue siendo fiel al Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, si un día nos espere la muerte por nuestra lealtad a Cristo. Yo no lo sé. La Biblia habla de persecución antes de la venida de Cristo y no sé cómo va a ser en el mundo, no sé cómo va a ser en cada país. No puedo yo saber eso. Pero lo que sí puedo decirles es que si no nos espera la muerte, nos esperan insultos,
Si no nos esperan insultos, nos espera que la gente nos deje de hablar, o que nos haga a un lado, o que la familia sencillamente nos malmire porque nosotros somos cristianos. Pero de alguna u otra forma, la contienda que empieza en Génesis 3:15 va a continuar, hermanos, hasta que el enemigo sea lanzado al lago de fuego. ¿Estás dispuesto a dar testimonio de Cristo, pase lo que pase? ¿Estás dispuesto a mostrar tu fe y mostrar que tú eres hijo de Dios, pase lo que pase? Pero entonces yo me hago algunas preguntas. Si alguien no está dispuesto a asistir a la iglesia, ¿estará dispuesto a morir por Cristo? Si alguien no está dispuesto a servir, ¿estará dispuesto a morir por Cristo? Si no estamos dispuestos a dar, y no solamente me refiero al económico, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de lo que Dios nos ha dado, ¿estaremos dispuestos a morir por Cristo? Solamente, hermanos, Dios sabe nuestra fe, nuestro corazón. Pero yo espero que de verdad todos los que estamos aquí, la gente que me escucha también, seamos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a dar testimonio de Él sin importar la adversidad.